vida y ministre nuestras vidas de acuerdo a su voluntad en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, oh Dios. Yo te pido, Padre Santo, amado Dios, que seas tú dándole entendimiento, Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser entendida, Padre Celestial, de cada persona, Señor, que la escucha, Padre mío. Yo te pido, Padre Celestial, que no vaya a traer sino edificación, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tu palabra en esta mañana quede sembrada, Padre, en buena tierra, amado Dios, y pueda dar fruto en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que use mis labios como instrumento en esta mañana y que tu palabra, Padre Celestial, salga de mi boca, Señor, sin adulterarla, Padre, sino con el propósito que tú la has enviado, Dios. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero que usted vaya al libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 5, del 33 al 39. Amén. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y les digo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. Palabra de Dios. Dígale que está a su lado: no me moleste. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar en detalle, que aquí le hacen una pregunta al maestro y le dicen: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mas los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y la respuesta de Jesús fue muy evidente. ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? ¿Por qué se expresó Jesús de esa forma? Porque él todavía estaba con los discípulos. Pero Jesús fue muy claro y dijo: vendrían días que el esposo les sería quitado. Entonces ahí sí tocaría ayunar. Amén. Entonces debemos entender que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, debe volver nuevamente a los ayunos.
Es muy triste ver muchos hermanos que no se quieren congregar para ayunar. Hay hermanos que llevan una vida y nunca han ayunado y dicen ser cristianos y no han ayunado. Pero me llama mucho la atención que Jesús le da una respuesta y le habla por parábola, y en la misma respuesta hay dos parábolas diferentes, pero con un mismo significado y con un propósito. Y les dio también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Cuando está hablando de la palabra armoniza, quiere decir que no encaja en ese lugar. No está hablando de un yugo desigual. No está hablando que no hay unidad. No concuerda un remiendo de un vestido viejo que usted le ponga uno nuevo. Y eso es lo que está diciendo, vas a dañar los dos porque no va a servir. Y más adelante da otra parábola sobre los hombres. Y dice, y nadie echa en vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente simboliza el vino? ¿Y qué es lo que está representando el hombre? El vino aquí está representando la llenura del Espíritu Santo totalmente sobre la vida del cristiano. Pero me llama mucho la atención que dice en hombre viejo. Quiere decir que en una persona que no haya muerto al viejo hombre, no puede ser lleno con el Espíritu. Porque es necesario, dijo Jesús, es necesario que el vino nuevo en hombre nuevo. Quiere decir que nosotros somos las vasijas que el Señor va a utilizar, pero debemos entender claramente que tenemos que nacer de nuevo para no dañar lo que el Espíritu Santo nos va a llenar. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Sí? Que tenemos que nacer de nuevo. Porque si no serían que en vano. Y hemos visto que en estos tiempos, que son los últimos tiempos, que la venida de nuestro Señor se acerca, la iglesia esté dormida. La iglesia ya no quiere ayunar. La iglesia no quiere vigilar. La iglesia no quiere interceder. Esa no es la iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y estamos viendo cada vez que las maldades, el pecado, está tomando ventaja aún sobre el pueblo de Dios. Estamos viendo en estos tiempos cómo la apostasía toma más fuerzas en las iglesias. Se ha perdido verdaderamente la dirección. Se ha perdido el temor hacia el Señor. Porque no hemos caído, no hemos recapacitado. Que esto iba a venir para estos tiempos. Les decía ayer en la escuela dominical, por cuanto el amor de muchos se enfriarán,
¿Qué amor se ha perdido? Se ha perdido amor por las cosas de Dios. Se ha perdido amor por la santidad. Se ha perdido amor por congregarnos. Se ha perdido ese amor por ayunar. Se ha perdido ese amor de vigilar. Se ha perdido ese amor de estar en la casa de Dios intercediendo, buscando su presencia, buscando su rostro, buscando. Y es muy triste ver personas que se dicen llamar cristianos, pero tienen un pie adentro, dicen que son cristianos y dicen que están santificados y dicen que viven para Dios, pero la palabra de Dios es muy clara y muy cortante, dice, por cuanto eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Debemos tomar una decisión. ¿Somos hombres nuevos o somos hombres viejos? A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestra vida. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él conoce nuestro diario vivir. Pero es muy triste ver cómo la iglesia ha perdido ese horizonte. Que verdaderamente el papel fundamental de la iglesia se ha olvidado. Se habla hoy de un avivamiento, pero entre comillas, ese no es el avivamiento, porque un verdadero avivamiento del Espíritu trae cambio y transformación sobre las vidas. No espectáculos. A su nombre y a su pueblo. Yo quiero que ahora vaya conmigo al libro San Marco. San Marco 16. Del versículo 14 en adelante. Porque estamos viendo que cada vez hay gente más endemoniada y aún en las iglesias hay personas muy endemoniadas. Una persona que esté lleno del Espíritu Santo no ve una película de terror. Una persona que está en comunión con Dios no participa de las obras de las tinieblas. Iglesia, esto es una alerta. Estamos viviendo los últimos tiempos. Que el enemigo no te engañe. Porque él vino a robar, a matar y destruir. Y él está atacando, es el pueblo de Dios. Él está atacando, es aquel que se ha mantenido en su integridad, aquel que ha buscado la presencia de Dios, aquel que cada día se esfuerza para agradar a Dios, para vivir en obediencia, para buscar su rostro, para buscarlo solamente a Él. A eso son lo que el enemigo está atacando continuamente. A eso son lo que el diablo le está haciendo la guerra en estos tiempos. Y muchos han caído y muchos han sido engañados creyendo a fábulas. Porque no escudriñan la palabra de Dios. Marco 16 del 14 al 18 dice. Ahí hay un título. Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había de lo que habían visto resucitado. Y les dio, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas.
el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpiente, y si bebiesen cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra apóstol en griego? Apóstol significa enviado. ¿Sí sabían eso? Bueno, ya saben algo nuevo. Apóstol significa enviado. Pero aquí la palabra nos está recordando el mandamiento que Jesús nos ha dejado, porque en el momento que usted cree en Jesucristo, usted se vuelve un enviado de Jesucristo. ¿Y qué le mandó? ¿O qué manda Jesucristo? No solamente yo me convierto y creo en Jesucristo y me vengo a sentar y esperar que Él venga. No, yo tengo que predicar el evangelio. Yo tengo que llevar el evangelio. Yo tengo que dar testimonio de mi vida. Pero muchas veces el enemigo le dice a la persona: no, ese es trabajo del pastor. Es el pastor que tiene que salir a evangelizar. Es el pastor que tiene que ir a predicar. Pero si usted creyó en Jesucristo, usted también tiene una responsabilidad de llevar las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho en su vida. Contar las maravillas que Dios ha hecho en usted. Cuando Jesús sanó a un endemoniado, lo libertó, lo hizo libre. En el nombre de Jesús lo hizo libre. Y el hombre quería seguirlo. ¿Y Jesús qué le dijo? Ve a los tuyos y anuncia las cosas grandes que ha hecho el Señor en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Lo envió a dar testimonio del poder de Dios. Lo envió a llevar su palabra. Pero aquí en Marcos dice claramente: el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales, aquí donde yo quiero centrar, de los que están aquí, la mayoría están todos bautizados. Levánteme la mano al que no está bautizado. Todos. Gloria a Dios. Yo les pregunto: ¿cuántos demonios han echado afuera? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Pero meditando en la palabra de Dios, y para que esto se vuelva realidad en mi vida, y esto sea parte de mi vida, hay algo que entiendo. Dígale que está a su lado: ¿tiene autoridad? Tenemos la autoridad para decirle a un demonio: sal de esa vida. Puede estar bautizado. Puede venir a la iglesia. Pero si usted no cumple con el propósito de la palabra, si usted no se toma la palabra a pecho y vive de acuerdo a la palabra de Dios, créeme que usted se va a encontrar con un demonio que no solamente sale con oración, sino con ayuno. ¿Sí me hago entender?
Entonces nosotros como soldados de Jesucristo, como hombres de Dios, personas que vivimos el evangelio, entonces usted tiene que estar preparado para una situación de eso. ¿Qué tal que usted le traiga una persona poseída y usted dice, no, pero yo no he ayunado, esperen que yo ayune? El ayuno del creyente, del verdadero, tiene que llevar una vida en comunión. ¿Usted cree por qué un atleta gana? Vive practicando, ¿cierto? Constante. Y solamente la iglesia muchas veces ayuna cuando el pastor se lo dice. Y no sabiendo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un deber de nuestra vida. Porque muchos hermanos han caído. Porque dejaron de ayunar. Porque ayunando está fortalecido espiritualmente. Eso lo dice la Biblia. Nos fortalecemos espiritualmente. Y es aquí donde yo entiendo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, ¿cómo creo yo en Dios? ¿Porque lo confiese con mi boca? ¿O porque lo viva su palabra? Porque la misma palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿dónde está la diferencia de creer? Cuando yo hago la voluntad de Dios. Cuando yo vivo en obediencia y vivo para Dios, le estoy diciendo, Señor, yo creo en ti. Pero si usted hace lo contrario, no está creyendo. Porque usted se volvió religioso. Y como dicen por ahí, fanático. Entonces, en pocas palabras y resumiendo el texto, cuando vivimos en obediencia, la palabra se cumple. Por eso debemos esforzarnos cada día, vivir una vida consagrada a Dios, llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios, esforzarnos por agradar a Dios. Que tú te esfuerces un 90%, no un 10, sino un 90%, que Dios vea la intención de tu corazón, que tú te esfuerzas cada día de vivir para Él, agradarlo a Él. Entonces ahí donde Dios se va a empezar a glorificar. Ahí donde Dios se va a empezar a mover. Y esta palabra que está aquí empieza a fluir en usted. Porque muchas veces pensamos que por venir a la iglesia ya no vamos a llenar el poder de Dios. Y no. Usted se va a llenar el poder de Dios cuando usted tome la decisión. Cuando usted saca cosas de su corazón, cosas de su mente, cosas de su boca.
y verdaderamente usted quiere llevar una vida agradable delante de Dios. Porque muchas veces nosotros aparentamos que estamos bien, aparentamos que estamos llenos de unción, aparentamos que tenemos poder. Muchas veces la misericordia de Dios que respalda su palabra. Y no porque verdaderamente estemos bien delante de Dios. Pero es aquí donde se va a ver cómo estamos nosotros cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con una persona que está endemoniada. Es ahí donde usted va a saber verdaderamente si usted está bien o usted está mal. Estando en Barranquilla en una campaña, iba con una pastora. Y venía un loco y era indigente. Me dice, tengo hambre, dame algo de comer. Y la pastora se asustó y se hizo poder por un lado. Y yo le empecé a hablar, le dije, yo te voy a dar, pero déjeme hacer algo por ti. Yo quiero dar por ti. Y empecé a hablar con él. Y me decía, es que estoy apartado de los caminos del Señor. Y por culpa de una mujer yo estoy en esta condición. Yo te doy para comer, pero déjame orar por ti. Y cuando la otra pastora vio que yo estaba hablando con él, se acercó y porque ya sentía más confianza. Y cuando ella fue a colocarle la mano para dar poder, la quedó mirando y hubo una transformación en ese varón que le dijo, ¿sabes qué? Tú no me toques porque tú no eres realmente lo que dices ser. Yo me quedé y ella me quedó mirando y bajó la mirada. La avergonzó. Por eso los demonios saben cómo es tu relación con Dios. Quizás podemos engañar al pastor, pero los demonios no se pueden engañar. Ellos saben cómo está tu vida espiritual. Aunque usted no lo crea, siempre van a estar detrás de usted, vigilándolo y esperando la oportunidad que usted le dé para ir a atacarte. Por eso dice la palabra de Dios, y no le deis lugar al diablo. Aquí solamente no está hablando de Satanás, aquí también está hablando de los demonios. A su nombre y a su pueblo. Entonces, ¿por qué esta palabra que está en Marcos? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Porque muchas veces no se cumple. Porque para que se cumpla esta palabra en nuestras vidas, usted tiene que estar 100% metido con Dios. Porque a veces nosotros, muchas veces, nos da temor. ¿Por qué llega el temor a tu vida? Y estoy hablando de temor de miedo. ¿Por qué siente temor en tu vida?
cuando hay ausencia del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo estamos confiados. Con el Espíritu Santo estamos firmes. Con el Espíritu Santo no hay demonio que se te acerque. ¿Cuál es la razón? ¿Quién sabe? Porque una persona llena del poder de Dios o llena del Espíritu Santo, porque un demonio no te puede tocar. Y vemos muchas veces cuando ministramos en lugares diferentes y se están haciendo liberaciones y muchas veces uno le coloca la mano a la persona o la agarra, la persona grita y dice, me quemas, me quemas, me quema, me quema. ¿Por qué? ¿Quién le está quemando? El Espíritu Santo. No es porque usted tenga poder, sino el poder del Espíritu Santo está en su vida. Entonces, por eso la persona dice, me quema, suéltame que me quema. Diga, hay fuego ardiente. Y muchas veces tocamos hermano y están helados. Parece una cubeta de hielo. Y una vez que mi esposa me dice, tú pasas demasiado frío, tú no eras así. Y esa vez que mi esposa me dio así, algo está mal, claro, miré, analicé y había bajado la guardia, había dejado de ayunar más de un mes. Y ese no soy yo. Usted debe experimentar, usted tiene que vivir lleno, constante, las 24 horas del día, lleno del poder de Dios, del fuego de Dios. No dejar que el enemigo vaya apagando esa llama que es el Espíritu Santo en su vida. Entonces ahora sí me está entendiendo por qué muchas personas, usted la toca para orar por ahí y me dice, me quema, me quema. ¿Y quién está hablando ahí? Los demonios. Ahí hay una manifestación de demonios. Y eso es lo que usted debe anhelar. Que lo que está en Marcos 16, del 15 al 18, sea real en su vida. Usted debe entender que para poder ser lleno del Espíritu Santo hay que morir al hombre viejo. Hay que nacer de nuevo. Y empecé con el texto de los hombres viejos que no se le puede echar vino nuevo porque no lo soporta. Entonces una persona que quiere ser llena del Espíritu Santo, pero está en la vía naturaleza pecaminosa, no va a poder resistir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso dice Jesús, a través de su palabra, nadie coloca un remiendo de tela nueva en un paño viejo. Porque aquí lo nuevo es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Aquí lo nuevo representa el poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. ¿Sí la cogieron o no la cogieron? Porque ¿cuál es la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento?
que solamente el Espíritu Santo venía sobre la persona, lo utilizaba y otra vez quedaba la persona vacía. Por eso el pacto de la gracia es más fuerte que el antiguo, que el pacto de la ley. Porque en el pacto de la ley no había ayuda, sino que tiene que haber obediencia. Aunque también en el Nuevo Testamento tiene que haber obediencia, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Entonces no hay excusa, porque Dios todo lo ha dejado a nuestro favor. Si usted no cambia porque no quiere, clámele al Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo, ayúdame. Porque uno sí puede y otro no puede. Por eso dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te responderé. Y para que usted pueda vivir, como dice la palabra de Dios en Marcos, el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cristianos que ven una sombra y enseguida salen: ¡ay, pastor, venga, que aquí hay una sombra que me está asustando! Un cristiano saliéndole, huyéndole a una sombra. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay algo que yo entiendo por la palabra. Nosotros somos inferiores a los demonios, a todo poder diabólico. Pero ¿por qué nosotros vencemos a esas huestes espirituales? No somos nosotros, es el poder de Dios manifestado en nosotros. Una persona que se mantenga en obediencia a Cristo, los demonios lo piensan 2 veces para atacarte. Porque ellos no se van a encontrar contigo. Ellos se van a encontrar con el que lo venció en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es: ¿qué tanto de obediencia vivimos nosotros para Cristo? Cristianos no juegan lotería, no juegan chance. Y hay muchas congregaciones que dicen: vamos a hacer una rifa. Que el Señor lo reprenda. ¿Y dónde se metió el diablo? En la congregación, en la iglesia. Y usted, sin darse cuenta, cayó en la mentira del diablo. ¿O estoy equivocado? ¿Qué diferencia hay entre una rifa cristiana con una rifa del mundo? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre una fiesta del mundo y una fiesta cristiana? Ninguna. Porque un bebé echado en el mundo y uno cristiano, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Ninguna.
Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? ¿Qué es lo que buscan los demonios? ¿Qué es lo que busca Satanás? Separarte cada más de Dios, porque cada vez que hay pecado, nos separamos de Dios. Y cuando usted se separe de Dios, ahí es donde vienen los problemas. Como decía la hermana anoche, ya no son 7, son 8 demonios que lo van a empezar a atormentar. Y aquí la Biblia registra el endemoniado de Garideno. ¿Cuántos demonios tenía? Más de 5,000. Más de 5,000 demonios gobernando la vida de ese hombre. Dice que vivía en los cementerios. Me imagino que le pesaría todo ese poder loco. Por eso es peligroso, hermano, como dice la palabra de Dios, que conociendo de Dios, habiendo conocido a Dios, usted se aparte. ¿Por qué Jesús lo dijo de esa forma? Porque todo ese poco parásitos se le van a meter a usted. Entonces usted va a ser más malo de lo que era. Y hoy la iglesia ya no habla de esto. Jesús lo enseñaba. Porque cuando se habla de demonio, ay, tan religioso pues. Ay, tan fanático. Pero es una verdad. Y Jesús se tomó la tarea de libertar el cautivo. Por eso la gente decía, ¿y esa doctrina nueva de dónde salió? ¿Por qué? Porque nunca se había visto eso, que los demonios salieran de los cuerpos. Ponte a pensar, ¿cuántos demonios le sacaban a María Magdalena? Diga, muchos. Pero la mujer fue sabia y no se le soltó. Después que fue libre, no dejaba al Señor un momento. ¿Usted cree que la mentira es algo normal en los seres humanos o hay detrás de eso hay un demonio que se llama así? ¿La desobediencia se da por sí sola o es alguien que está dominado por ese espíritu? Porque yo quiero decirte algo. Jesús fue claro, dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y por qué cree que el enemigo no quiere que usted hable de la verdad? Que usted hable con la verdad. Porque cada vez que usted echa mentira, está negando a Cristo. Y criticamos a Pedro porque lo negó 3 veces. Pero usted ¿cuántas veces lo niega? Tome la tarea, mi hermano, en el día. ¿A qué hora se levanta usted? De las 6 de la mañana hasta que se acueste. Y me gustaría que usted hiciera el ejercicio y vaya anotando cuántas mentiras ha hecho usted en el día. De esas piadosas. Y cada mentira que usted está echando, está negando a Cristo. Porque Él es la verdad. Por eso dice la palabra de Dios. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Sí me están entendiendo, hermano?
Yo cada día me acuesto y yo estoy acostado y estoy diciendo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y me quedo dormido en esa forma. Despierto a medianoche y le digo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. ¿Te ves loco? Porque es que yo no quiero fallarle a Dios. Y si yo estoy medio, le voy a fallar a Dios. Si yo estoy frío, le voy a fallar a Dios. Yo quiero, hermano, que usted se tome en esto en serio. Si el diablo te va a hacer la guerra porque tú estás haciendo las cosas bien, no porque tú se lo estás cahueteando. Porque tú se lo estás permitiendo que él haga de tu vida lo que él quiere. Y la iglesia ha perdido el centro. Y el centro de la iglesia se llama el Espíritu Santo. Y una forma de que Cristo viva en nosotros es por medio de su Espíritu. Tenemos lucha y dificultad así, pero eso no significa que sea eterno. Y si le pongo muchos ejemplos más de cómo los demonios tienen cautivas a las personas. ¿Y por qué las personas no pueden salir de su pecado? Porque donde hay pecado, hay demonios. ¿Sí sabían eso? Porque la palabra dice que donde esté la podrición, ahí estarán los buitres. Y la podrición aquí representan pecado y los buitres aquí representan los demonios. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. ¿Cuántos recuerdan las legiones de demonios que cuando vieron a Cristo venir, le dijeron, ¿tú qué tienes contra nosotros? ¿Por qué los demonios reconocieron a Jesús? Así como los demonios reconocieron a Jesús, también te reconocen a ti. Y lo vieron de lejos. Y gritaron, ¿y tú qué tienes con nosotros? Antes de tiempo. Porque sabe que Jesús lo va a juzgar. Se le adelantó. Entonces, hermano, lo que yo te quiero llevar con esto, quiero que usted se concientice. Los demonios saben cuál es su estado espiritual. Los demonios saben cómo está usted. Porque cuando iba Pablo, iba la divina atrás que decía, verdaderamente estos hombres son de Dios. No le decía eso. Entonces los espíritus inmundos saben y conocen quién es usted. ¿Quién soy yo? Por eso le colocaba el ejemplo de lo que me vio pasar en Barranquilla con esta pastora. Aquí nos trajeron un endemoniado. Y cuando lo agarramos por la muñeca, nos decía, suéltanos. Y mira cómo el demonio hablaba y decía, él me pertenece, él es mío. No se meta en lo que no le importa, nos decía. ¿De qué se trata esto, hermano? Se trata que si los demonios le dijeron a Jesús, le pidió un permiso a Jesús para entrar a los cerdos,
Mire que los demonios le pidieron permiso a Jesús para poder entrar al hato de cerdo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Que es usted el que da el permiso que los demonios entren a destruir su vida. Es usted. Abrió la puerta. Se le enseña a la persona, hombre, usted no puede jugar chance. Es un demonio, eso es un espíritu inmundo. Usted no puede consultar a una bruja porque se va a endemoniar. Usted no puede consultar, usted no puede echar riego en su casa. Y hay hermanos que todavía se bañan con jabones perfumados, que para la buena suerte, para que le vaya bien, el quitasal, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Entonces, ¿cómo se va a quitar la sal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque han sido engañados por Satanás. Han seguido llevando una vida liviana, han seguido llevando una vida a media, han seguido llevando una vida como antes. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios en su vida? ¿Dónde está ese Cristo maravilloso? Porque usted no puede hablar de un Cristo si usted no hace su voluntad. Mire lo que dice Salmo 50:50. 55. ¿Qué dice Salmo 55? ¿Cómo lo llama Dios a esa persona que toman su nombre o su palabra en su boca y no tan santificado, sino tan metido? Lo llama impío, hipócrita. Mis amigos me dejaron. Salmo 50. Casi todos me abandonaron. Y solo queda 16. ¿Qué dice? Salmo 50:16. Fingir. ¿Cierto? Tremendo. Y acá dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mis pactos en tu boca? ¿De qué tienes que hablar de lo mío si tú no lo estás haciendo? ¿Por qué me invocas a mí si estás haciendo las obras del diablo? Es una confrontación que el Señor no hace. ¿Por qué dice que me amas si estás abrazado con Satanás? Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que no pueden salir por las dos clases de agua. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Esto no es religión, hermanos. Esto se trata de seguir a Cristo, se trata de obedecer. Seguir a Cristo se trata de vivir la palabra de Él. Yo no puedo decir que creo en Dios mientras que voy y consulto que me lean la planta de la mano. Mientras que voy a ver si el Señor me va a bendecir porque me va a dar la lotería. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no trabaje, que no coma. Pero que no se ponga a estar esperando en la suerte. Entonces, mirando las profundidades de la Escritura, todas apuntan a una sola cosa que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y Jesús también confrontó muchas veces al pueblo. Dijo, ¿por qué me llamas Señor si no hace lo que yo te mando? ¿Y qué nos mandaba a hacer el Señor?
Dile que está a su lado, obedecer. Muchos están pensando, ¿a qué vine yo a este ayuno? Pero hermano, es algo que yo tengo que enseñarles. Es algo que usted tiene que llevarlo en su vida, en su corazón. Es una verdad fundamental para que nuestra vida empiece a ser transformada, para que nuestra vida empiece a ser cambiada y para que nuestra vida empiece a ser llena del Espíritu Santo. Por eso les decía, y empecé con ese texto bíblico. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, el vino representa al Espíritu Santo. ¿Y los odres viejos a quién representa? Al diablo no, a nosotros, al ser humano, porque nosotros somos vacías en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que hay que nacer de nuevo. Entonces ese odre viejo no sirve para nada. Porque el vino nuevo se echa en odre nuevo. Entonces está hablando de un nacimiento nuevo para poder ser lleno totalmente del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, usted puede resistir la tentación, usted puede resistir todo ataque que venga del enemigo. ¿Por qué? Porque Él lo está respaldando, Él está con usted, Él le va a ayudar en todos sus caminos, Él le va a decir al diablo, no lo toque porque me pertenece, y si el diablo te toca, se quema. Porque no estamos hablando de cualquier juego. Por eso le decía, le colocaba un ejemplo de muchas personas que se han ministrado y usted solamente la toca y la persona dice, me quema, suéltame, me quema. ¿Quién lo está quemando? El Espíritu Santo que está en usted. Y eso es lo que quiere ser el Señor. Que lo que está en Marcos 16-18 sea parte de su diario vivir. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de la mano serpientes, y si le bebiesen cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Suena bonito, suena muy hermoso, pero de cómo me apropio de la palabra, porque nos han enseñado un evangelio que le dicen confiésela para que la palabra se haga verdad en su vida. Confiésela, no, vívela para que se haga realidad en su vida. Son dos cosas diferentes. Porque si usted confiesa la palabra, pero si su corazón está mal delante de Dios, ¿cómo se va a cumplir la palabra de Dios? Y ustedes recibieron una enseñanza de los principios bíblicos, ¿cierto? Son principios. Estos son principios. Si yo practico el principio de la obediencia a la palabra de Dios y me sujeto a la palabra de Dios, entonces ella por naturaleza, que ese espíritu se va a empezar a manifestar en mi vida y va a dar fruto por sí sola en mi vida. Eso es lo que yo entiendo por la palabra de Dios. ¿Por qué? El diablo está interesado en destruir el pueblo de Dios. Yo no les puedo a ustedes que escuchen a otro predicador, pero discierna lo que está diciendo ese predicador, si está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hoy en día se han levantado muchas doctrinas y a un hermano que están en sana doctrina se han ido. Han cambiado de mando porque no estaban fundamentados. Hay que pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo. Aquí no se trata de cómo hable bonito.
Aquí se trata de vivir una vida consagrada a Dios. Aquí se trata de obedecerle a Dios. Aquí se trata de vivir para Dios. ¿Cuánto quieren cambiar? Empiece por obedecer. Empiece por obedecer. Amén. Debemos entender, hermano, que estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y aún hay una advertencia en la Biblia que para estos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y si usted no está verdaderamente sujeto, lleno del Espíritu Santo, créeme que fácilmente lo pueden confundir a uno. Fácilmente lo pueden engañar. Porque es muy triste que usted esté en la verdad y termine en la mentira. Debe ser muy triste. Aquí no se trata a pinochazo. Aquí se trata que usted haga conciencia de lo que está haciendo. Si estoy viviendo para Dios o sigo viviendo para el mundo. ¿Estoy santificado o estoy en impureza todavía? ¿Ando con la verdad o todavía sigo abrazado con la mentira? Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, es una verdad, es una realidad. Su sangre divina y preciosa que es derramada nos limpia de todo pecado. Pero eso no significa que usted no va a seguir pecando. Porque por eso él escribió en su palabra y dijo, no seamos como la puerca después de bañada y va y se revuelca nuevamente en el fango. Y no sea como el perro que va y vomita y luego se acuerda y va y se come nuevamente el vómito. Esas son las dos comparaciones que hace la Biblia. De aquel que fue lavado con la sangre del Cordero para que viva en santificación y termina revolcándose con el diablo nuevamente. Dios no ha querido libertar, porque para eso vino Él a este mundo. Pero hay muchas doctrinas que se han levantado que están en contra de todo esto. Esto es bíblico, esto lo enseñó Jesús. ¿Quién dijo que los demonios? Por eso dice la palabra de Dios que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Usted debe saber constantemente, usted no puede bajar la guardia porque usted sabe que tiene un enemigo allá afuera, espiritual, que lo quiere destruir, que quiere destruir su vida, quiere destruir su hogar, quiere llevarlo al fracaso, quiere llevarlo al infierno. El poder de la palabra de Dios verdaderamente está en obedecerle. Pastor, venga, ore por mí. Y uno ora por la persona y resulta que la persona sigue igual. Resulta que la persona sigue pecando. Resulta que la persona sigue llevando las mismas luchas. De pedir oración, decirle, Señor, dame fuerza para obedecerte. Señor, dame fuerza para agradarte. Señor, dame fuerza para vivir una vida
agradable delante de tus ojos, Señor. Que yo pueda renunciar a mi pasado, que yo pueda renunciar al viejo hombre, que yo pueda morir al viejo hombre, Señor, y pueda nacer de nuevo para poder ser lleno de tu Santo Espíritu. Porque eso es lo que quiere ser Dios. Ustedes tienen que apropiar de la palabra de Dios. Aquí no se trata de atar y desatar. ¿Cómo vamos a atar un demonio si es invisible? Que usted no lo está viendo. Y si eso fuera tan cierto, entonces yo me imagino que cuando uno atara a todos los demonios, la tierra empezara a girar diferente. ¿Por qué? Porque no hubiera pecado. Porque el pecado es seducido por los demonios. No estoy en contra de eso. Pero algo que yo he entendido por la palabra de Dios, si usted quiere derrotar a un demonio en su vida, ¿sabe cómo lo derrota? A través de la obediencia. A través de la obediencia usted le da un golpe bajo a Satanás. A través de la obediencia usted derrota a la fuerza de las tinieblas. Dígale que está a su lado. ¿Usted quiere ver a Satanás bravo? Obedézcale a Dios. Obedézcale a Dios. ¿Y mira usted cómo se pone? Porque ¿cuál es su papel fundamental? Que usted siempre le lleve a la contraria a Dios. Y cuando él logra eso en su vida, la palabra de Dios llega a su vida. Porque la palabra de Dios es muy clara, dice, el que vive en obediencia caminará bajo bendición, pero el que camina en desobediencia caminará bajo maldición. Eso está en Deuteronomio 28. Ya eso está establecido, es un principio de vida. Usted decide caminar en la bendición, usted decide caminar en la maldición. Que muchos dicen, pastor, pero es que Cristo llevó la maldición en la cruz del Calvario. Sí, pero aquí hay muchos que son como el perro y que son como el marrano. Vuelven atrás. Vuelven atrás. Y aquí no se trata de caminar para atrás, aquí se trata de caminar para adelante. Aquí se trata de crecer espiritualmente cada día. Aquí se trata de dar fruto cada día, porque la palabra de Dios dice, lo dice muy claro, árbol que no da buen fruto, será cortado. ¿Y de qué fruto no está hablando? Es del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no vamos a poder llevar fruto. Así de sencillo. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé cuántos quieren ser llenos del vino nuevo. Verdaderamente necesitamos morir cada día. Morir a esta carne. Morir al viejo hombre cada día. Menguar para que Cristo crezca en nosotros. Llevar una vida agradable de testimonio. Hay muchas personas que no llegan a los pies de Cristo por nuestro propio mal testimonio. ¿Cuál es el testimonio que estamos llevando? ¿Cuál es el testimonio de tu vida?